Hoy es 21 de octubre de 2025, martes de inteligencia artificial, negocios, inversiones. Esta semana solo voy a comentar una inversión. Sigue habiendo un montón de dinero que se mueve en compras o compromisos de compra de capacidad de computación, inversiones en microchips, inversiones en desarrollo de nuevas plantas de energía, pero bueno, esto ya se está convirtiendo en la noticia o las noticias esperadas cada semana. La que me ha llamado la atención esta semana tiene que ver con una empresa que se llama Open Evidence, que se presenta como el ChatGPT para los médicos y está bastante bien descrita con esa especie de sharing line, porque justamente este Open Evidence lo que es un LLM que está entrenado especialmente con publicaciones médicas y papers y supongo que también publicaciones hechas por los laboratorios, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la medicina, y se ofrece de manera gratuita a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, y como digo, se les ofrece gratuitamente porque está pagado con publicidad. En la empresa han conseguido poder ofrecerlo gratis a cambio de mostrar publicidad mientras se usa. Yo no había oído, la verdad, hablar de estos de Open Evidence hasta esta semana, pero resulta que me he encontrado con que acaban de levantar $200 millones con una valoración de $6.000 millones, y eso no es lo mejor. Lo mejor es que hace solo 3 meses ya habían levantado otros 210 millones con una valoración de 3.500 millones. Es decir, que en 3 meses ha multiplicado como por casi 2, por 1,7, 1,8, el valor de la empresa, y repito, ya están en $6.000 millones. Comento la inversión primero porque bueno, es una manera de mencionar a esta empresa que, como digo, yo no he conocido hasta ahora, y segundo porque vuelve a ser otra gran inversión en especialistas del sector de la inteligencia artificial generativa. Ya he comentado alguna vez con noticias similares a esta en el sector legal, en el sector de customer service, en el sector de programación. Yo creo, como digo, ya lo dije en su día, no soy el único, no es que sea un visionario, pero digamos que yo soy de la escuela de pensamiento que cree que la famosa inteligencia artificial general o superinteligencia o como la llamemos, es algo que queda muy bien para el periodista medio, que tampoco es una persona con un gran criterio, no solo en inteligencia artificial, sino en general, pero que desde un punto de vista práctico no es muy interesante. Más que interesante, a día de hoy no es muy rentable perseguir esa superinteligencia, teniendo en cuenta que parece que todavía está lejos. No me estoy refiriendo ahora a que estemos hablando de está a 50 años vista. Nadie sabe a qué distancia está, pero desde luego nadie cree que esté a 6 meses o a 1 año vista. Hay gente que dice que son 5 años, hay gente que dice que son 30, hay gente que dice que son 8. En cualquier caso, es una inversión muy grande para esperar tanto tiempo a que dé rendimiento. Y por lo tanto era previsible que cada vez empezáramos a ver más inversiones en especialistas. A lo mejor no tenemos todavía una superinteligencia, una inteligencia comparable a la de un ser humano increíblemente inteligente, porque comparable a los seres humanos medios ya tenemos, pero lo que sí que tenemos son inteligencias que en campos muy determinados son comparables a los mejores humanos de ese campo, como mínimo como ayudantes de los mejores humanos en ese campo. La medicina parece ser que es otro de los sectores que se une a esa tendencia que, como decía, hemos visto en derecho, hemos visto en programación, hemos visto en customer service. Más cosas de negocios fuera ya de inversiones. Waymo, el robotaxi de Alphabet, ha anunciado que planea empezar a dar servicio en Londres el próximo año, en 2026. Dar el servicio full equip, robotaxi, autónomo, sin conductor. Si lo cumple, sería el primer servicio de robotaxi que veríamos en Europa, teniendo como Europa la Europa geográfica, no la Unión Europea, aunque para conseguirlo no solamente tendrá que ser capaz de poner su servicio en marcha, me refiero a Waymo, sino que además tendrá que adelantar a Uber y una empresa inglesa que también mencioné aquí hace unos meses, que se llama Wave como hola, pero con una Y en el medio, W-A-Y-V-E. Uber y Wave anunció, ahora no me acuerdo de memoria exactamente cuándo anunciaron, pero creo que esto debió ser como por el verano, que estaban desarrollando un servicio de taxi autónomo para Londres, con lo cual Waymo, como digo, para ser el primero, tendrá que desarrollar su servicio en Londres y además adelantar a esta asociación de Uber y Wave. Aquí hay un pequeño problema legal, entiendo, a día de hoy,
Y es que en la misma, o en uno de los artículos, no sé si era en el mismo o en otro, pero relacionado con esto, leí que en UK no tienen previsto sacar la legislación sobre conducción autónoma hasta 2027. No sé si es que ellos pensaban que esto iba más despacio y pensaron no hay prisa porque hasta 2027 como pronto no va a haber coches autónomos. Entonces no sé si ahora UK va a adelantar la legislación o si cuando este servicio esté listo le van a decir sea a Waymo o sea a Uber y Wave, no podéis lanzar todavía este servicio porque estamos preparando la legislación, la estamos peinando y por lo tanto no os vamos a dar, Ayuntamiento de Londres supongo en este caso, no os vamos a dar una licencia para que operéis con taxis autónomos. Sea como sea 2026, sea 2027, yo creo, por lo menos a mí, me está sorprendiendo la velocidad con la que se están poniendo en marcha los servicios reales, comerciales, de robotaxis. Ya me sorprendió lo rápido que empezaron en Estados Unidos y que sigan funcionando y que sigan expandiéndose a nuevas ciudades. Europa es un animal diferente porque en Europa las ciudades, pues ya sabemos todos que son, comparadas con las americanas, mucho más complicadas para conducir en ellas, sobre todo el centro de las ciudades, los cascos más antiguos de las ciudades, son calles mucho más estrechas, hay mucha más señalización, hay muchísima densidad de peatones, así que es un reto, yo creo que no es un reto incremental, es jugar en otra liga. Así que tengo curiosidad por ver si Waymo o Uber y Wave tienen el sistema lo suficientemente desarrollado como para poder dar servicio en un entorno tan diferente como son las ciudades europeas. Añadámosle a esto que además los ingleses conducen por la izquierda, que puede parecer una tontería, pero no es tan tontería enseñarle un coche a que ahora todo está en el otro lado de donde él aprendió. Puede parecer que es simplemente hacer un mirroring, literalmente, o sea, decirle al coche que gire todo como si fuera un espejo, pero no es tan inmediato. Y sobre todo, yo no me fiaría de que haciendo un simple mirroring esto está listo para empezar a salir por ahí sin atropellar a nadie. Y ya que estoy hablando de robotaxis, menciono también que el servicio de robotaxis de Amazon, que se llama Zoox, Zoox, acaba de empezar a hacer pruebas en Las Vegas. De momento el servicio es gratuito y está limitado a una zona de la ciudad, básicamente alrededor del Strip, de Las Vegas Strip, y los alrededores más inmediatos. Siguiente de negocios, ChatGPT, ya comenté también hace algunas semanas que empezaba a dar la posibilidad a los vendedores de que puedan vender sus productos dentro de la propia aplicación de ChatGPT. Es decir, que si alguien está hablando con ChatGPT y por lo que sea sale el tema de me quiero comprar unas zapatillas para correr y ChatGPT le pone ahí algunas a su disposición, o le hace una comparativa o le da consejos de cuáles son los aspectos que tiene que mirar. Bueno, pues si el usuario quiere comprar algunas de las que ChatGPT le sugiere, como digo, OpenAI estaba dando la opción de que se pudiera hacer la compra directamente desde ChatGPT. Bueno, pues a este carro de vender en ChatGPT se ha subido esta semana, ha anunciado que se va a subir esta semana Walmart. Digo que lo ha anunciado porque no ha dicho ni cuál es el acuerdo financiero, es decir, ni qué gana OpenAI o qué ganan ellos o qué espera ganar cada uno. Tampoco le han puesto una fecha concreta de inicio al servicio, pero simplemente Walmart ha dicho que ellos quieren estar en el grupo de retailers que puedan vender en la aplicación de ChatGPT. La siguiente noticia que quiero comentar de negocios viene, sorprendentemente, de un paper científico. Lo que pasa es que es un paper que han hecho conjuntamente PYMC Labs, que es una empresa que está en, atención, Estonia, y Colgate-Palmolive, que está en Nueva York. Pues han hecho un paper conjunto sobre un tema que, si se desarrolla, y en el paper ellos dan unos primeros brochazos que apuntan a que se puede desarrollar, puede ahorrar auténticas toneladas de dinero a las empresas, sobre todo a las empresas de investigación de mercados y en un momento dado incluso saltándose a las empresas de investigación de mercados a las propias empresas, sobre todo de gran consumo, que se gastan cantidades ingentes de dinero en investigación. Bien, la idea es la siguiente. Cuando estoy hablando ahora del punto de vista del área de marketing, cuando tú quieres testar un nuevo concepto para un producto, o un nuevo packaging, o un nuevo visual, o un nuevo logo, pues tú normalmente lo que haces es poner en marcha un plan de investigación de consumidor. Empiezas con cualitativos, luego te mueves a cuantitativos, vas puliendo por el camino, en fin. En algún momento necesitas una valoración
cuantitativa del concepto, del packaging, del visual, de lo que sea. Cuando digo cuantitativa no me refiero solamente al tamaño de la muestra, que también, es decir, en algún momento necesitas medir eso no en 5 focus groups de 8 personas, porque con 40 opiniones no vamos a ningún lado. Esto en medicina creen que sí que es representativo, pero es porque en medicina no dan mucha estadística, pero en la vida real tú con 40 personas ni con 400 normalmente vas muy lejos. Pero cuando necesitas tener una valoración que te permita sobre todo comparar ese nuevo concepto a otros conceptos que ya testaste en el pasado, necesitas una base cuantitativamente significativa, es decir, unos cuantos miles de personas a poder ser, pero además necesitas que la valoración también sea cuantitativa. Es decir, a esas personas no les puedes preguntar ¿te gusta el concepto o te gusta este visual? Y que te digan simplemente mucho, pues no me parece mal, pues yo lo pondría en rojo. Todos esos matices que están muy bien en los focus groups, en los cuantitativos no te sirven porque tú lo que necesitas es un número para poder testarlo con tu registro de conceptos visuales, productos históricos. Así que en ese momento es cuando se hace la famosa escala de 1 a 5, en la que 1 es completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. O 1 no me gusta nada, 5 me encanta, me vuelve loco. De esa manera, haciendo la media de todas las respuestas, tienes un bonito número, te sale pues de media este concepto, puntúa 3,75, la media de los conceptos que hemos testado en la historia en esta empresa es 3,22 y el top 10 de los conceptos que hemos testado en esta empresa está por encima de 3,96. Bueno, pues con esos números ya tienes una idea de si tienes un concepto muy potente, poco potente, nada potente. Bien, pues con esa situación, ya desde hace unos años, las empresas han empezado a usar, desde que llegó la inteligencia artificial generativa, lo que se llaman consumidores sintéticos. Es decir, tú le das distintas personalidades a un montón de instancias de un LLM, pues a uno le dices, eres una mujer de 42 años que trabaja de abogado en un bufete de Chicago, estás divorciada, tienes 2 hijos, uno va a empezar el college el año que viene, tienes más o menos este nivel de ingresos, bla, 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 bla. A otra instancia le dices, eres un hombre de 32 años, trabajas de camionero de larga distancia, estás casado, vives en una casa de los suburbios de Atlanta, lo que quieras. Y con esas personalidades lo que haces son focus groups con esos consumidores sintéticos. Y ya se ha visto, desde que empezó a salir la inteligencia artificial generativa, que para imitar consumidores en focus groups, los LLMs funcionan muy bien. Es decir, son capaces de replicar muy bien las respuestas que dan consumidores de verdad. Y eso lo puedes ver porque puedes hacer un focus group con consumidores sintéticos y luego puedes hacer focus group con consumidores reales y puedes ver si en general lo que transpira en los dos casos es similar o no. Si los pros y las contras que le ven los sintéticos y que le ven los humanos son razonablemente parecidas. Y lo que se ha visto es que sí, que son razonablemente o más que razonablemente parecidas. El problema que había hasta ahora es que si quieres usar esos mismos consumidores sintéticos para que te hagan las valoraciones numéricas, las cuantitativas, entonces ya no se parecen tanto a los humanos. Si miras la distribución de las puntuaciones que dan los sintéticos y la distribución de las puntuaciones que dan los humanos, esas distribuciones no se parecen. Si haces la típica medida de similaridad de similitud de las dos distribuciones, la diferencia es más que considerable. Como tantas cosas en inteligencia artificial, no se sabe por qué son tan buenos cuando tienen que, por decirlo así, enrollarse y hablar mucho, y sin embargo son muy malos cuando les pides simplemente una valoración numérica. Bueno, pues ese es justamente el problema que intenta resolver este paper de PYMC Labs y Colgate-Palmolive, porque lo que han hecho en el experimento que presentan en el paper es hacer una especie de mapeo entre las respuestas más elaboradas que puede dar un consumidor y su rating numérico. El rating numérico que luego ese mismo consumidor le pone. Con ese mapeo han entrenado al LLM. En concreto, le han dado 9.300 respuestas humanas referentes a 57 productos o conceptos o situaciones de investigación diferentes. De esa manera, lo que esperaban, y han conseguido, como vamos a ver en los resultados, es que el LLM aprendiera el equivalente, vamos a decir, numérico a sus respuestas más elaboradas, porque, como decía antes, las respuestas elaboradas se parecen mucho a las de los humanos. Si supiera mantener esa fidelidad en las respuestas numéricas, tendríamos un consumidor ya humano en los dos campos. Bueno, pues con este entrenamiento en esa especie de equivalencia han conseguido
que la similitud entre las distribuciones de respuestas sintéticas y humanas sea de más de un 85%. Como decía al principio, si esto es así, porque como todo paper aislado no podemos coger simplemente este resultado y creérnoslo como si fuera la Biblia, en el caso de que la Biblia fuera algo estadísticamente significativo. Nuevamente, en medicina sí que lo suelen hacer, hacen un estudio, se lo creen y tiran para adelante. En las ciencias más duras, en las ciencias más serias, vamos a decir, no se hace. Pero si este estudio se confirma y salen más y todos apuntan en la misma dirección, como decía al principio, esto puede ahorrar una cantidad espectacularmente grande de inversión en las empresas. Porque si puedes generar 10.000 consumidores sintéticos, los puedes generar. Esto no es un sí condicional, es sí. Puedes generar 10.000 consumidores sintéticos. Y tenemos más o menos comprobado experimentalmente que tanto los verbatims cualitativos como las calificaciones cuantitativas que dan esos consumidores sintéticos se corresponden con estos niveles de 85-90% con los que darían consumidores humanos. A ver quién narices se va a querer gastar el pastizal que cuesta organizar un proceso completo de investigación de mercados para un nuevo producto, un nuevo concepto o un nuevo packaging o un nuevo visual, que es una auténtica burrada. Siguiente de negocios, una empresa que se llama, una empresa de investigación también, de mercado, en este caso de investigación sobre empresas, que se llama Infosys Knowledge Institute, ha entrevistado a 300 miembros de consejos de administración de Estados Unidos que pertenecen a empresas que generan más de 1.000 millones de dólares de ingresos. El estudio tiene que ver con cómo esos consejos de administración se están, digamos, enfrentando a la avalancha de información, proyectos, iniciativas, etcétera, referentes a inteligencia artificial que todos hemos sufrido en los últimos años. Me ha llamado la atención un par de datos, hay por supuesto un montón. El primero es que, según lo que contestan estos 300 miembros de consejos de administración, el 72% de los consejos de administración en Estados Unidos reciben actualizaciones regulares sobre el estado de la inteligencia artificial. Y un 14% además revisa el progreso de la inteligencia artificial en todas y cada una de las reuniones del Consejo de Administración. A ver, aquí hago un aparte. Estos estudios en los que le preguntas a alguien, le haces una pregunta que lo puede dejar mal, siempre están sesgados hacia quedar bien. El ejemplo que se pone siempre en esto es cuando tú le preguntas a la gente si la publicidad le influye en su decisión de compra, todo el mundo te dice que no. Cuando digo todo el mundo me refiero el 90 y pico % de la gente te dice que la publicidad no le influye. ¿Por qué? Pues porque reconocer que la publicidad te influye es un poco reconocer que eres como un poco flojo de la azotea, ¿no? Que es como aquí cualquiera viene, te cuenta una cosa y tú te la crees. La publicidad además tiene muy mala fama. Además, ganar a pulso esa mala fama, es muy agresivas, son muy pesados los anunciantes, lo hacen muy obvio, en fin, nos tratan como si fuéramos tontos. También es verdad que desde que Goebbels inventó los principios de la propaganda, que son muy simples, desgraciadamente se ha visto que funcionan una y otra y otra y otra vez, con lo cual si funcionan esos principios tan simples, ¿para qué te vas a complicar la vida? El caso es que la publicidad tiene mala fama. Decir que la publicidad te influye te hace pasar por tonto, con lo cual si le preguntas a la gente, digamos, dando un rodeo, ¿eres tonto? La gente obviamente te va a decir no. Luego si le preguntas, ¿te influye la publicidad? Te va a decir no. En este caso yo creo que hay un cierto efecto de eso. Si tú le preguntas a un miembro del Consejo de Administración si su empresa está al día y se mantiene actualizada de los avances de inteligencia artificial, claro, si ese tío dice que no, la sensación que da es que su empresa son una panda de incompetentes y que él en concreto lidera a esos incompetentes con la bandera de la ignorancia enarbolada en primera línea. Luego, en ese 72% seguro que hay un porcentaje muy grande de gente que no hace esto de mantenerse al día y de tener reuniones de actualización, pero que lo dice porque en el momento piensa, ostras, a ver si alguien va a ver este estudio y luego resulta que en el estudio se sabe de alguna manera que he participado yo y parezco idiota. Aún así, pero con todo esto lo que quiero decir es yo no me creo ni de coña que el 72% de los consejos de administración de las empresas de más de 1.000 millones de dólares de facturación tengan actualizaciones regulares sobre el estado de la inteligencia artificial. Entre otras cosas porque no hay gente, a día de hoy todavía no hay gente en el mundo suficiente
como para actualizar a tantas empresas regularmente sobre lo que pasa en inteligencia artificial. Luego, es imposible. Pero, sinceramente, yo pensaba que esto podría ser a lo mejor un 10 o un 15%. Que sea un 72%, incluso con ese factor de bien queda, me parece muchísimo. Porque aunque le quite el factor de bien queda, o sea, aunque estemos hablando de la mitad, estamos hablando de un 36%. Sigue siendo como el triple casi de lo que yo pensaba que podría estar pasando. No sé si es que en Estados Unidos, como tienen más cerca a las grandes tecnológicas, les llega con más fuerza y con más frecuencia el ruido que generan esas tecnológicas y por lo tanto creen que las posibilidades son mayores y los plazos son más cortos. No sé si es eso. Yo desde luego en España, en Europa en general, pero bueno, en España que me toca más cerca, estoy seguro que ni de coña el 10% de los consejos de administración tienen información actualizada sobre cómo evoluciona la inteligencia artificial. Ya no estoy diciendo en cada reunión del consejo, estoy diciendo que no creo que lo hagan ni una vez al año. Tener una reunión en la que vaya alguien y les cuente, como en el Congreso de los Diputados, el estado de la nación, no creo que tengan reuniones establecidas sobre el estado de la inteligencia artificial. Salvo que cuenten con que no, McKinsey ya trabaja para nosotros y McKinsey ya nos va contando. Bueno, si cuentas eso sí, claro, pero no estamos hablando entonces de lo mismo. La siguiente cifra que me llamó la atención de este estudio sobre inteligencia artificial en consejos de administración es que el 29% ha aprobado planes de implantación de inteligencia artificial que afectan a toda la empresa o a una parte importante de la empresa, mientras que el 55% dice que deja esos temas en función de, digamos, a criterio de los departamentos concretos de la empresa. Dicho de otra manera, no se toman decisiones sobre inteligencia artificial en el Consejo de Administración, se asume que eso son decisiones operativas y que por lo tanto cada departamento hará lo que Dios le dé a entender. Me ha parecido interesante el dato, en este caso no me ha sorprendido, de hecho yo diría que me vuelve a parecer incluso alto. No digo que me parezca bien, pero una cosa es, como ya nos enseñaron los clásicos, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Yo aquí estoy hablando del ser. La última de negocios tiene que ver con una cifra que me ha parecido realmente espectacular, que ha publicado un economista de Harvard en un informe que ha hecho sobre el incremento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos en lo que llevamos de año, en 2025. Este economista ha hecho el análisis de ver de dónde viene ese incremento y ha descubierto que el 92% del incremento viene del desarrollo de tecnologías especialmente relacionadas con centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial, específicamente de inteligencia artificial generativa. No, repito, no el 92% del Producto Interior Bruto, sino el 92% del incremento del Producto Interior Bruto de este año de Estados Unidos. Esto es especialmente dramático, bueno, es dramático en sí mismo, depender tanto de un solo sector para el crecimiento de todo el año, pero es más dramático todavía si no tiene en cuenta, creo recordar, porque esto no lo vi en este artículo sino en otro y no me lo apunté, cosas que de vez en cuando me paso, me pareció leer en algún sitio que el peso del sector de tecnología en el PIB de Estados Unidos no llega al 10%, que no llega ni de lejos, no sé si era como un 7, un 6, una cosa así. Es que un sector que pesa tan poco en tu PIB sea el responsable del 92% del crecimiento, habla muy bien de ese sector, pero no habla muy bien del resto de sectores. Dicho eso, en España y en Europa estamos a salvo de esto, porque el sector de la tecnología yo creo que no debe contribuir ni un 1% al crecimiento de nuestro PIB, que es algo que estoy seguro nos hace sentir a todos los europeos muy seguros de cara al futuro. Voy ya con desarrollo en el bloque de nuevos modelos y versiones. Rápidamente comentar que Anthropic ha presentado Claude Haiku 4.5. Recuerdo que Anthropic tiene esta manera poética de mencionar o de denominar a las distintas versiones de sus modelos. Haiku siempre es la más pequeña, Sonnet es la intermedia y Opus es la más grande. Bueno, pues han presentado la más pequeñita, que como siempre no tiene tantas capacidades como Sonnet y por supuesto Opus, pero es muchísimo más barata, manteniendo un rendimiento más que suficiente para las tareas, digamos, del día a día. Y el segundo modelo versión que me ha llamado la atención esta semana es de una empresa, como no, china, que se llama Inclusion AI, que está dentro de un grupo que se llama Ant Group, Ant como hormiga, y que este Ant Group está dentro del holding conglomerado, como le queramos llamar, de Alibaba. Es la pata del grupo que supuestamente está encargada de alcanzar algún día la inteligencia artificial general, es decir, es una rama de Alibaba que está especialmente
enfocada en avanzar hacia la inteligencia artificial general. Bueno, pues esta semana estos tipos han presentado un modelo con razonamiento al que han llamado Ring 1T, Ring como anillo, que ha conseguido nivel de medalla de plata en la Olimpiada Internacional Matemática, que ya hemos visto que se ha puesto últimamente como de moda entre todos los modelos muy avanzados, como especie de test real para ver dónde están los LLMs con respecto a los humanos en tareas matemáticas. Ha quedado justo detrás de Google con Gemini y de OpenAI con GPT-5, una versión de GPT-5, que os recuerdo, ya lo comenté en su día, estos dos habían conseguido nivel de medalla de oro. Y comento este modelo por dos cosas. Lo primero, porque estamos viendo que el gap entre los modelos open source y closed source se está reduciendo cada vez más. Lo que consiguen los lo que consiguen los closed source hace 2 años, los open source tardaban 1 año o 1 año y pico en llegar. Ahora están tardando meses. Es verdad que aquí todavía no han conseguido medalla de oro, pero que la primera vez que se presentan ya consigan medalla de plata, también te da una idea de lo rápido que han conseguido ponerse casi al nivel de los otros. Y el segundo aspecto por el que me ha interesado esta noticia es porque, una vez más, la progresión de los modelos open source chinos es ya incomparable a la de los modelos occidentales. Nos hemos quedado completamente fuera de juego en el código abierto. Tiene narices que un país comunista esté liderando el código abierto en el mundo y que los países de libre mercado hayan abandonado prácticamente el código abierto. En fin, es una cosa que da que pensar en otro ámbito, no el de inteligencia artificial. Y por estas dos cosas me parecía relevante comentar esta noticia. Por lo demás, en cuanto a datos técnicos, este Ring 1T es un modelo de, atención, 1 trillón americano de parámetros, es decir, 1 billón europeo, pero como siempre con todos estos mastodontes, la arquitectura que usan es Mixture of Experts, con lo cual solo tiene 50 billones americanos activos y tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens, que no está nada mal. Voy ya con las noticias propiamente dichas de desarrollo. La primera es sobre un paper que ha presentado el MIT, presentando un concepto al que ellos llaman RLMs, Recursive Language Models, modelos de lenguaje recursivos. Para comentar este paper voy a abrir un poquito el Zoom y así me refresco yo algunas ideas y se las refresco al que no las tuviera muy a mano o las tuviera en el fondo de la nevera, y entonces entre que apartas todo lo que está delante, la idea ha cogido moho últimamente. Bien, los LLMs tienen una limitación inherente por su propio diseño, por su propia arquitectura, y es que no pueden aprender nada nuevo una vez que se ha terminado su entrenamiento. Una vez que has terminado el pre-training, los pesos se congelan, los pesos quedan fijos y a partir de ese momento el modelo lo único que hace es hacer cálculos, hacer computaciones con esos pesos que ya no se pueden variar. Esto a lo que lleva es a esa sensación tan frustrante que todos hemos tenido y seguimos teniendo con los LLMs, y es que cada vez que terminas una conversación y empiezas otra, vuelves a empezar básicamente de cero. Se han hecho algunos apaños y tal, pero es como si todo lo que le has ido enseñando al modelo durante las conversaciones anteriores se hubiera perdido, como decía nuestro querido Roy Batty, como lágrimas en la lluvia. Para intentar paliar esta limitación, que insisto es una limitación inherente, es como están diseñados, lo que se ha intentado es darles, de alguna manera, mecanismos de memoria. Es decir, poder almacenar en algún sitio todo lo que tú le has ido diciendo para que el modelo lo pueda usar. No es una memoria formalmente diseñada, sino que en realidad lo que estamos haciendo es guardar cosas que después le añadiremos al propio contexto de cada conversación. Y claro, cuanto más quieras, aquí hay un equilibrio muy difícil de mantener, cuanto más quieras recordar del pasado, más grande vas a tener que hacer el contexto, pero desde la primera frase. Aunque tú como usuario veas que solo le has escrito una frase al LLM, en realidad lo que le llega al LLM es tu frase y 40.000 tokens más de todas las conversaciones pasadas o de las partes más relevantes de las conversaciones pasadas que el modelo tiene guardadas en algún sitio, pero en ese sitio es externo al modelo. Digamos que acude él haciendo una especie de RAG. Podríamos pensar, bueno, no es la solución más elegante, pero si funciona, pues oye, vamos a usarla. El problema es que con el tiempo se está viendo cada vez más que esto funciona, pero más o menos. Hay un fenómeno al que ya se le está poniendo un nombrecito estándar, que es context rot. Sería como la putrefacción del contexto, el pudrimiento del contexto, que quiere decir que básicamente a medida que el contexto se engorda,
el modelo se vuelve más tonto para entenderlo. Esto también es una sensación que yo creo que todos hemos tenido. Si alargas mucho la conversación con un modelo, el modelo se vuelve como un poco idiota realmente. O sea, de repente se olvida de cosas que ya te había dicho al principio, vuelve a cometer errores que ya le habías corregido al principio, o se vuelve como vago, de repente no quiere darte respuestas muy elaboradas, se equivoca, comete errores tontos, por ejemplo, si le pides que te haga trozos de código. Esto es algo que no se ha conseguido cuantificar, no se ha conseguido definir de una manera muy específica, porque de hecho los benchmarks que hay para medir si el modelo recuerda bien, los modelos modernos pasan muy bien esos benchmarks, por ejemplo el del needle in the haystack, la aguja en el pajar. Si tú le pides que te localice algo en el contexto, algo que has metido por ahí por el medio a modo de prueba, el modelo es capaz de recuperar esa pieza de información, pero como digo, es más una sensación general que todo el mundo comparte, con lo cual si es una sensación que todos compartimos, tiene pinta de que no es una sensación, sino que es un hecho real. Es decir, que este context rot realmente existe y que el modelo va degradando su rendimiento a medida que el contexto se alarga. ¿Qué solución propone entonces el MIT en este paper? Y paso ya a comentar el paper en sí. Bueno, pues ellos lo que proponen es dotar al LLM de una framework, de un sistema que utilice durante la inferencia, es decir, no hay que reentrenar al modelo. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, el entrenamiento es la parte más cara del desarrollo de un LLM. Como digo, le damos una framework, le damos como una especie de área de trabajo al LLM, y en ese área de trabajo le vamos a dar acceso a un entorno que, para que nos entendamos, es un entorno tipo REPL, el REPL típico de todos los lenguajes interpretados, el Read, Evaluate, Print, Loop, ¿vale? Pues lo típico de cuando quieres hacer unas pruebas con Python y te abres el REPL de Python, y entonces las instrucciones se van ejecutando a medida que tú se las vas dando, sin tener que hacer el programa completo y testarlo completo. Es decir, le creamos al LLM una especie de zona para que haga pruebas de ensayo y error sin tener que trabajar con el contexto completo. Porque de hecho, lo que vamos a hacer es crear una instancia del LLM, una primera, la que vamos a llamar instancia raíz, root, y a esa primera instancia no le vamos a dar el contexto completo, sino que le vamos a dar el prompt original del usuario, el caso que ponía antes. Si el usuario ha escrito una línea, nosotros le vamos a dar solo esa línea, y del contexto histórico que tenemos de ese usuario, es decir, de todo el contexto que puede ayudarle al LLM a resolver ese prompt del usuario, solamente le vamos a dar un pequeño trozo de ese contexto. Con ese contexto limitado, el prompt original más el primer trozo del contexto general, esa instancia raíz le va a pasar ese contexto reducido a una segunda instancia de sí mismo. Y a esa segunda instancia lo que le va a pedir la raíz es que genere una respuesta basada solamente en el contexto que está viendo, en el contexto limitado que le hemos pasado, y que le devuelva esa respuesta a la instancia raíz. Lo que hace la instancia raíz en ese momento es coger otro trozo del contexto memoria, por entendernos, y ver si la respuesta que ha obtenido de la segunda instancia con el nuevo trozo de contexto sigue siendo una buena respuesta, o si hay algo en el nuevo contexto, en el nuevo trozo de contexto, que hace que la respuesta sea claramente incorrecta. Si es así, vuelve a pasarle a otra instancia de sí mismo el prompt original del usuario con el nuevo trozo de contexto, y repite ese proceso, de ahí el nombre de Recursive Language Models. Hace ese proceso recursivo con instancias de sí mismo hasta que la respuesta se va refinando y se corrobora que es correcta comparándola con todos los trozos de contexto que se han ido rescatando del contexto histórico. Esto, que a primera vista podría parecer como un poco cogido por los pelos, ¿no? En el sentido de la idea en sí ya parece un poco enrevesada, pero la ejecución, por muy REPL que le pongas y mucho ensayo y error que haga, tampoco parece que esto sea un proceso como en línea recta, ¿no? Da la sensación de que va a haber veces momentos en los que va a ir hacia adelante y momentos en los que va a descubrir que se estaba equivocando y va a tener que ir hacia atrás. No está muy claro si esto va a funcionar. Bueno, pues funciona, porque funciona nuevamente en este experimento, en este paper que ha presentado el MIT. Porque en el experimento que han hecho, un RLM, de estos que mencionan ellos, que usa para todas esas instancias de sí mismo a un GPT-5 mini, dobla en rendimiento al GPT-5 normal, es decir, no al mini. Lo dobla en los benchmarks que evalúan específicamente el rendimiento en contextos largos. Y no solo eso, sino que
dobla al GPT-5 normal, consumiendo menos recursos, incluso a pesar de que estamos haciendo un montón de ejecuciones de diversas instancias del LLM más simple, porque como es un modelo recursivo, en cada prompt estamos haciendo un montón de idas y venidas. El resultado, de hecho, es tan espectacular que en el propio paper, los del MIT se vienen un poquito arriba y auguran que esta va a ser la técnica, la novedad técnica más importante en modelos de razonamiento desde el famoso Chain of Thought, que fue el comienzo de todo este proceso de refinamiento del razonamiento de los LLMs. Y aunque pueda parecer un poquito de, efectivamente se han venido arriba, vieron que el resultado era espectacular, escribieron el paper muy rápido y no durmieron un poquito, no lo consultaron con la almohada a ver si se estaban dejando llevar un poquito por la euforia. A lo mejor no digo porque creo que fue también la semana pasada, hace un par de semanas, comenté un experimento, un paper que había publicado un investigador de Samsung en el que había conseguido con un modelo de, no sé si eran 17 millones de parámetros, también con un proceso recursivo, un proceso en el que el LLM se ejecutaba a sí mismo muchas veces, habían conseguido resultados comparables a modelos con 10.000 veces más parámetros. Así que a lo mejor sí que hay algo en esta idea de la recursividad, de que el modelo se llame a sí mismo muchas veces, un poquito lo de que consulte consigo mismo muchas veces si está yendo por el buen camino o no, obviamente en respuestas que requieran mucho contexto y por lo tanto mucho razonamiento. Siguiente de desarrollo tiene que ver con un paper que ha publicado Meta junto con la Universidad de Texas en Austin, en el que han intentado resolver una duda que flota en el ambiente desde que se ha puesto tan de moda el reinforcement learning, que es cómo escala el reinforcement learning a medida que le metes más recursos y por lo tanto más tiempo de entrenamiento para que el modelo aprenda. Ellos lo que han hecho es, en un experimento que desde luego por recursos no ha quedado, han utilizado 400.000 horas de GPUs para hacer entrenamientos con distintas cantidades de reinforcement learning, y lo que han descubierto, o lo que ellos publican en este paper, es que el reinforcement learning no sigue la típica ley de escala que vimos en su momento, por ejemplo, con la famosa ley de Moore en los microprocesadores, o el que estábamos viendo también, sobre todo durante los primeros años de la inteligencia artificial generativa, en el pre-training, que cuantos más parámetros tuviera el sistema y más tiempo le dejaras para entrenarse, mejor eran los resultados, y eso parecía que era una línea que no tenía fin. Bueno, pues estos tipos lo que han descubierto es que el reinforcement learning sí tiene fin, porque la curva que sigue es una sigmoide. Ves muy poca mejora si trabajas con pocos datos y pocas horas, ves una mejora muy rápida a partir de un rango, esa mejora sigue aumentando rapidísimamente, pero hay otro momento en el que ya por más horas y más recursos que le des al LLM para que siga haciendo reinforcement learning, ya no mejora sustancialmente el punto al que ha llegado. Obviamente, mencionan los autores, esto yo creo que es de sentido común, esto también depende del método de reinforcement learning que utilices. En estos últimos meses hemos visto un montón de técnicas diferentes de reinforcement learning y por lo tanto esto no aplica, digamos, la sigmoide no es igual para todos los métodos de reinforcement learning que uno pueda imaginar. Siguiente de desarrollo, he comentado varias veces, al hilo de varios papers, que una de las grandes líneas de trabajo que estamos viendo últimamente en el área de la inteligencia artificial generativa es intentar compactar de alguna manera la memoria que necesita un LLM para funcionar. Idealmente compactarla de tal manera que siempre ocupe un tamaño más o menos fijo. Idealmente fijo, pero como mínimo que no tenga grandes variaciones con respecto a un tamaño establecido. Esto obviamente es para evitar que cada vez que se añade un token al contexto, la memoria crezca y crezca y crezca y ese crecimiento sea ilimitado y por lo tanto la cantidad de recursos que se necesitan para tratar el contexto sea siempre mayor y mayor y mayor hasta que llegue un momento en el que nos acabemos comiendo todos los centros de datos que haya en el mundo. Esta tendencia de trabajar en cómo compactar la memoria va un poco en línea también con la tendencia que hay cada vez más de enfocarse, me refiero en investigación, en desarrollo, en papers, enfocarse en cómo ejecutar mejor lo que ya tenemos, lo que ya hemos ido descubriendo en estos últimos años sobre inteligencia artificial generativa, y enfocarse menos en seguir intentando aportar novedades teóricas o novedades conceptuales, que es algo por otro lado inevitable en cualquier tecnología. A medida que la tecnología madura, cada vez que se empiezan a ver más aplicaciones prácticas, hay más desarrollo
de esas aplicaciones prácticas y menos desarrollo de los fundamentos teóricos. Bien, pues este problema en concreto de cómo compactar, de cómo reducir la huella de memoria de un LLM, si es un problema que ya es grande en un modelo de lenguaje, pues ya ni te cuento el problema que tenemos en los modelos de vídeo. O sea, si en vez de almacenar tokens de texto tenemos que almacenar frames de vídeo y píxeles o patches o como lo quieras distribuir, el aumento de memoria necesaria en los VLMs sí que es espectacularmente grande. Por eso vemos que los modelos muy avanzados de vídeo solamente te permiten hacer vídeos de unos cuantos segundos, a lo mejor de un minuto. Si pagas mucho, igual te dejan hacer unos minutos. Pero es que enseguida el modelo, para el modelo se convierte en inmanejable el contexto, digamos, el histórico que tiene que arrastrar cada vez que tiene que seguir generando. Esto es un problema también, aparte de para los modelos de generación de vídeo, para los robots. Los robots tienen que analizar visualmente su entorno. A cuanto más entorno ha visto un robot, más tiene que almacenar para mantener una cierta coherencia en sus acciones. Es un problema también para las famosas gafas de realidad aumentada. Si tú quieres unas gafas que vean lo mismo que tú y que recuerden lo mismo que tú, va a tener que recordar mucho, porque los humanos tenemos una muy buena memoria visual y por lo tanto el modelo va a necesitar una cantidad de memoria probablemente insostenible desde un punto de vista práctico. Bien, pues sobre este problema, esta semana han publicado un paper conjunto, el MIT, NVIDIA y una empresita que se llama First Intelligence. Y han presentado un modelo al que han llamado Streaming VLM, que tiene la peculiaridad de que no se entrena viendo vídeos largos, sino que ya en el training lo que le dan son trozos de vídeo, pero esos trozos de vídeo se solapan, digamos, el final de uno es el principio del otro. Se han troceado de manera que siempre haya un solape entre los vídeos. De tal manera que el modelo, digamos que la esperanza que había con este sistema de entrenamiento es que el modelo aprendiera a recordar el pasado sin necesidad de tener que guardar todo el pasado, sino simplemente tener que guardar un poquito del pasado, el final del pasado. Para ello al modelo le permiten usar tres sistemas, por decirlo así, de memoria. Por un lado, un tipo de memoria donde el sistema puede resumir el pasado más lejano. A medida que las frames nuevas van llegando, las frames más antiguas ya no las guarda, por decirlo así, literalmente, sino que aprende a compactar esas frames más remotas en un estado que resuma el pasado más antiguo. Ese es el primer tipo de memoria. Y ese primer tipo de memoria mantiene un caché constante. Segundo tipo de memoria es una ventana de atención para los trozos más recientes, para los chunks más recientes, y en esta ventana de atención sí que los mantiene, por decirlo así, literalmente, y les aplica el mecanismo de atención convencional, el mecanismo de atención del transformer. Y el tercer tipo de memoria es una ventana de atención larga para los tokens de texto, porque, por ejemplo, en el caso de los robots reciben estímulos visuales, pero también reciben instrucciones habladas. Bueno, pues las instrucciones habladas, los tokens de texto o de audio, se mantienen en una memoria separada que también permite mantener un contexto mucho más largo, porque se entiende que las instrucciones del usuario son la parte más importante de lo que un robot tiene que recordar. Bueno, pues con este sistema de esta triple memoria y este sistema de entrenamiento de vídeos solapados, este modelo al que han llamado Streaming VLM ha mejorado en todos los benchmarks a los sistemas tradicionales con vídeos de 2 horas y además de eso los ha mejorado consumiendo muchísimos menos recursos. En teoría, según el paper, el modelo no tiene límite, es decir, podría gestionar vídeos infinitos porque la parte más grande es la que comprime en ese primer sistema de memoria, donde lo que guarda es un estado de tamaño constante, una especie de caché KV constante, y por lo tanto la parte más pesada de la memoria nunca crece indefinidamente. Y el último paper de desarrollo es un paper del MIT y de la Universidad de Múnich, que parte de una pregunta muy interesante, y es, si queremos entrenar un modelo, por ejemplo, de visión, queremos entrenar un modelo con imágenes, ¿el modelo será mejor si además de darle imágenes le damos texto y le damos audio? Aunque luego no lo vayamos a usar para eso, luego lo único que vamos a querer es que genere imágenes. ¿Pero sirve de algo alimentar al modelo en el training con modalidades que luego no vamos a querer usar? Bueno, pues empezando por el final, la respuesta es sí. El rendimiento del modelo mejora
si además de darle imágenes, que es lo que vamos a querer que use y con lo que vamos a querer que trabaje, le damos información en otros formatos. La premisa de la que partieron los investigadores de este paper era que al final la realidad que queremos enseñarle al LLM es siempre la misma. Da igual si la realidad la ve a través de imágenes o la escucha a través de texto o la escucha a través de audio o la lee a través de texto. Ellos pensaron igual, lo que está haciendo el modelo es construir una especie de modelo de realidad y por lo tanto, cuanto mejor sea el modelo de realidad que construya, mejor serán los resultados en cualquier modalidad después. Y efectivamente, como decía, los resultados confirman que no, a lo mejor no es por lo que nosotros imaginamos que es, nuevamente en inteligencia artificial hay muchas cosas que no sabemos, pero el hecho es que sí, el modelo, si se entrena con distintas, por decirlo así, visiones del mundo, acaba construyendo un modelo de mundo mejor y después, cuando le pidas que genere algo en cualquier tipo de modalidad, va a ser mejor que si solo lo entrenas en esa modalidad. Llaman a este tipo de sistema o de modelo Unpaired Multimodal Learner, es decir, aprendedor multimodal desemparejado, y a título de curiosidad, los investigadores intentaron hacer una equivalencia de cuánto contribuye a ese modelo general que construye el modelo cada una de las modalidades. Y digo que a título de curiosidad descubrieron que aproximadamente una imagen mejora el modelo más o menos lo mismo que 228 palabras. Es decir, que el famoso refrán de una imagen vale más que 1000 palabras estaba un poco inflado. A partir de ahora, por favor, vamos a ser todos rigurosos y digamos una imagen vale 228 palabras, por lo menos hasta que salga otro paper que dé otra cifra. Y termino ya con las pildoritas, que esta semana está siendo esto muy largo. En la misma línea del zoom que hice antes para refrescar la memoria de por qué los LLMs tienen un problema de aprendizaje, por qué no tienen memoria y cómo podemos hacer que tengan memoria para que el contexto no crezca indefinidamente. Bueno, pues en esa misma línea, Anthropic ha presentado esta semana lo que ellos llaman skills, habilidades, que son literalmente carpetas, como si fueran de un árbol de directorios, en las que el usuario puede guardar habilidades que quiere que tenga el LLM cuando trabaje con él. Por ejemplo, le puedes dar trozos de código que quieres que ejecute periódicamente o en trabajos que vas a repetir muchas veces, pero le puedes dar también, pues por ejemplo, antes hablaba del mundo del marketing, pues le puedes dar también una skill que es cómo quieres que trate siempre tu marca cuando tenga que hablar de ella. Cuáles son los valores de la marca, cuál es el brand equity, en cuáles son los palabras que siempre tiene que intentar colocar y palabras que tiene que intentar evitar. En fin, la típica guía que le darías a una agencia con la que trabajas por primera vez, pues lo dejas en una skill. Y después, cuando tengas que usar el modelo, en función de para qué lo quieras usar en ese momento, el modelo puede acudir a esas skills y recuperar las que tú le digas o él entienda que son relevantes. Es nuevamente una manera más del problema de intentar resolver o paliar el problema que mencionaba antes de no sobrecargar el contexto dándole siempre toda la información que el modelo pueda tener sobre ti o sobre tu empresa o sobre tu proyecto. Troceando la información, conseguimos que el modelo solo incorpore la que es relevante en cada caso y por lo tanto el contexto es más pequeño, se utilizan menos recursos y sobre todo evitamos el famoso pudrimiento del contexto, el context rot. Siguiente pildorita, una empresa que se llama Grafito, ha analizado 65.000 artículos de Internet publicados entre 2020 y 2025 y le ha aplicado una herramienta, de las muchas que lleva viendo, que intenta detectar si el artículo se ha generado con inteligencia artificial o si es un artículo escrito por un humano. Bueno, pues lo que ha descubierto, como era de esperar, es que desde el lanzamiento de ChatGPT, allá por del 3.5, allá por 2022, el porcentaje de artículos escritos por inteligencia artificial se disparó, pero también ha descubierto, y esto quizá no era tan de esperar, que ha hecho plató, se ha estabilizado alrededor de noviembre de 2024. Y ahora más o menos el porcentaje desde entonces es prácticamente constante. Ellos especulan con que a medida que iba aumentando el uso de inteligencia artificial en la producción de textos en Internet, los Googles de la vida y los Facebooks de la vida fueron desarrollando herramientas para detectarlos, con lo cual rechazaban las fuentes que ellos entendían que estaban generadas por inteligencia artificial y por lo tanto, si te rechaza Google y te rechaza Facebook, eso quiere decir que tu fuente ya no es monetizable
y si no es monetizable, deja de salirte rentable seguir produciendo artículos intrascendentes hechos por una inteligencia artificial. Así que la teoría de estos tipos de graphite es que se está dejando de ser rentable producir cantidades masivas de contenido generado con inteligencia artificial porque ya se está detectando, y si se detecta no se monetiza, y si no se monetiza deja de ser rentable, y entramos esta vez en un círculo virtuoso que no vicioso. Siguiente pildorita: los dos mayores, lo que allí llaman sistemas de salud, health systems, del estado de Connecticut, del famoso estado de los granjeros de Connecticut, usan ya mayoritariamente una herramienta que se llama Bridge, que es básicamente un sistema de inteligencia artificial generativa que hace automáticamente resúmenes de las charlas que tienen los médicos y los pacientes. Para que nos hagamos una idea de lo que quiere decir que ya están usando masivamente esta herramienta, Bridge, en uno de estos dos sistemas de salud lo usan habitualmente 1.100 médicos. Y de todos los que lo probaron, el 80% lo ha seguido usando diariamente. De hecho, había un verbatim de uno de los médicos que entrevistaban en el artículo que decía: es lo mejor que me ha pasado en la vida desde el nacimiento de mi hijo. Y yo, sinceramente, me creo lo que dice este señor, porque este tipo de herramientas van a permitir que los médicos vuelvan a ser lo que nunca dejaron de ser, que son personas que escuchan a sus pacientes. Yo esta experiencia de ir al médico para que la mitad del tiempo que estás hablando con él esté o escribiendo en el ordenador o haciéndote pruebas, yo qué sé, levanta el brazo, tose, mira para arriba, y que mientras te hace esas pruebas, él obviamente tiene que prestar atención a lo que pasa durante esas pruebas, con lo cual todo lo que le dices tú en esos ratos, él obviamente no lo escucha, porque todos sabemos que cuando estás tecleando en el ordenador no escuchas lo que te están diciendo, por mucho que tú digas: sí, dime, no, tú sigue hablando, pues no me escuchas. Bueno, pues este tipo de herramientas esperemos que puedan permitir que los médicos vuelvan a escuchar a sus pacientes. Que sí, que ya sé, que los pacientes somos muy cansinos, pero también es lo mismo que piensan los taxistas de los pasajeros, y es lo mismo que piensan los de marketing de los consumidores, y es lo mismo que piensan los políticos de los votantes, que a todo el mundo, los demás, nos parecen un coñazo. Pero chico, no haberte hecho médico, haberte hecho instalador de aire acondicionado, que tienes que tratar con máquinas que no son pesadas. Pesadas en el sentido de rolleras, pero pesadas de peso sí que lo son. E igual es por eso por lo que te hiciste médico, perro. Y termino con una última pildorita. StarCloud, que es una empresa que está, digamos, dentro del paraguas de inversión de Nvidia, ha anunciado que va a empezar a lanzar satélites que orbitarán alrededor de la Tierra y que serán en realidad centros de datos, centros de procesamiento, con el objetivo de reducir los costes que generan los centros de datos que tenemos en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Porque obviamente en el espacio uno tiene dos bonitos efectos, los dos juegan en la dirección de ahorrar recursos. Por un lado, la energía es gratis, porque la recoges del sol directamente a través de paneles solares, y allí nunca hay días nublados en el espacio. Y por otro lado, la refrigeración, que es complicada en contra de lo que se pueda pensar, porque el espacio está bastante vacío, como indica el hecho de que lo que hay entre los planetas es vacío. Luego, es difícil evacuar calor porque hay pocos átomos flotando por ahí a los que poder endosarles el calor que tú tienes, pero como ya tenemos sistemas más o menos desarrollados, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, si alguna vez veis una foto, veréis que al lado, cerca de los paneles solares, hay unas estructuras que parecen paneles solares, pero no lo son, porque no son tan brillantes. Bueno, pues esos son los serpentines de evacuación de calor, porque, como digo, hay que poner un montón para poder evacuar. Pero ahora que ya sabemos cómo evacuar calor en el espacio, eso hace también, el hecho de que estos centros de datos estén orbitando, que no te tengas que preocupar de cómo disipar calor en la superficie de la Tierra, evacuándolo a través de calentar agua o calentar aire o calentar lo que sea que tengas que calentar para poder enfriarte tú, porque ya se sabe aquello de que la energía ni se crea ni se transforma, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, aunque esto, para los que también sepáis física, ya sabéis que esto no es exactamente así, porque como el espacio está en expansión, la energía no es constante. Pero ya llevo, creo que como una hora de podcast, no me voy a poner ahora a hablar de los matices de la primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de conservación de la energía. Así que eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.